Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mis nombres son Eleana y Jen y mi compañera es Ange y vamos a estar aquí interpretando entre inglés y español el día de hoy. Hi, good morning. My name is Jen Iliana. My compañera here is Ange, and we'll be interpreting today. Estamos aquí trabajando con un marco que se llama la justicia del lenguaje. Today, we're here working with a language justice framework. La justicia del lenguaje incluye un compromiso con la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas. Language justice includes a commitment to everybody's full participation in the language in which they feel most comfortable. Quisiéramos comenzar reconociendo todos los idiomas presentes hoy aquí y también los idiomas de los pueblos indígenas de esta tierra. We want to begin by acknowledging all the languages present and the indigenous languages of the land. Yo estoy en Los Ángeles, en tierra Tongva no cedida, donde el pueblo e idioma Tongva siguen existiendo en resistencia. Ange está en tierras no cedidas Kumeyaay. I'm currently in Los Angeles in unceded Tongva territory, where speakers and inhabitants still exist, and Ange is in unceded Kumeyaay territory. Hoy este evento se llevará a cabo en inglés y español y se usarán ambos idiomas activamente. Today's event will be in both English and Spanish, and both languages will be used actively. Entonces, si usted no se siente cómodo usando ambos idiomas, podrá elegir un canal para el idioma que prefiere en un par de minutos después de que hayamos explicado cómo funciona la función de interpretación. So in a couple of moments after describing how to use interpretation function, you'll be able to select the language which you feel most comfortable listening into. Vamos a estar usando la función de interpretación de Zoom que se activará después de esta explicación. So after this explanation, we'll activate the Zoom interpretation function that we're using today. Si usted se está conectando con una computadora, verá un icono de un mundito en la parte inferior de su pantalla. Si se está conectando con tableta o teléfono, puede pulsar en más, que son tres puntitos, y verá un menú que incluye la opción de interpretación de idiomas. If you're connecting on a desktop, at the bottom, you'll see a globe symbol where you'll select for interpretation. If you're on a tablet or a phone, then you'll see three dots in the bottom right. Y puede pulsar ahí para ver la opción de interpretación de idiomas. And you'll be able to click there to see the options for interpretation. Si usted no puede ver el mundo o la opción de interpretación de idiomas después de que se haya activado la función de interpretación o si no puede escuchar a las personas que están interpretando, póngase en contacto con Susie o con cualquiera de los intérpretes que no está interpretando en ese momento y con mucho gusto le ayudaremos. So if you're unable to see the interpretation globe or the other three dots, then write to the person, the interpreter who is not speaking, or contact Susie and we'll try to help you out. Y para escuchar la interpretación, pulse el icono del mundo o interpretación de idiomas y luego elija el canal de idioma que prefiere. Y después de esta oración, Susie le invito a encender o prender la función de interpretación. So to hear the interpretation, select the globe and the language you'd like to listen to. And after this sentence, I'll ask you, Susie, to turn on the function. Okay, the first thing I'm going to do Muy bien, lo primero que voy a hacer es asegurar que las personas que están escuchando la interpretación pueden escuchar a Ange interpretar. Entonces, si pueden indicar si están escuchando en español, las únicas personas que puedo ver son Tique y Sol. Si
uno de ustedes me puede indicar si pueden escuchar. Thank you very much. So, ahora voy a Gracias. hablar en español. Okay, so now I'm gonna Entonces voy a switch pedirle a to. alguien que está escuchando en inglés a Ángel interpretando, si me puede decir en el chat o me puede dar una señal de mano, tique o sol, si pueden escuchar al inglés. Ok, perfecto. Y muy bien, muchísimas gracias. Ahora todas las personas que prefieren participar en un solo idioma deben estar en un canal de idioma. Las personas que hablan inglés y español pueden dejar la función de interpretación apagada o pueden elegir un canal de idioma. Las personas que están usando los canales pueden pulsar silenciar audio original para escuchar a la intérprete solamente. Y repito, si no puede escuchar a la intérprete y quiere escucharle, pide ayuda, por favor, no sufran en silencio. Las personas que entienden español habrán notado que estamos usando la terminación E en vez de la tradicional A u O, por ejemplo, cuando dijimos bienvenides o cuando hice referencia a mi compañere de interpretación. No es un error de pronunciación, sino un esfuerzo intencional de crear espacios inclusivos y evitar hacer asunciones con relación al género. Damos profundas gracias a la Sociedad Bibliográfica de América por hacer posible que estemos aquí. Es un enorme, enorme placer poder apoyar a este espacio multilingüe, ya que sentimos una fuerte solidaridad con su trabajo. Y ahora el evento puede comenzar oficialmente. Muchísimas gracias. Hi, my name is Erin McGurl, and I'm here on behalf of the Hola, mi Bibli- nombre es Erin McCoy. Yo estoy aquí de parte de la Asociación Bibliográfica. Me da mucho gusto de darle la bienvenida hoy. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que se va a grabar este evento y al ser grabado están dando su consentimiento a la conducta y lo he agregado en el chat. Y también me gustaría decir que BSA hace su trabajo en un territorio de Napale, que es Brooklyn, Nueva York, es donde yo estoy actualmente. Y la sociedad invita a las personas por los continentes del global sur y norte y en los territorios de personas originarias que han sido forzadamente quitadas de estos territorios. Y les invitamos ahora mismo a compartir de cuáles pueblos originarios están participando. Y de hecho, el chat no se va a moderar, entonces no pongan atención a esa última parte. Bueno, ahora me gustaría darle la invitación a TK. TK ha trabajado en la preservación de textos en América Latina, en Asia, en África. Actualmente trabaja en la biblioteca en UCLA y en particular sobre el contenido de Cuba. Antes trabajó en diferentes iniciativas en la Universidad de Texas, en Austin. Tiene estudios de América Latina, de UCLA, la universidad. Tiene reconocimiento de especializaciones trabajando en la Ciudad de México y actualmente tiene colaboraciones también afuera en el radio y hace también trabajo de DJ y tiene un programa de radio mensual en Los Ángeles. También trabaja y colabora con el Sindicato de Inquilines de Los Ángeles para cultivar la justicia lingüística dentro del sindicato. Y muchísimas gracias a TK por organizar toda esta serie. Ha estado genial y nos da mucho gusto de trabajar contigo. Y ya con eso te lo paso a TK. Muchísimas gracias por esa presentación, Erin. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en esta tercera versión.
Espero que estén así de emocionados como yo para el programa de hoy. Si es la primera vez que se están uniendo, les voy a dar tantito de contexto sobre las series. Se trata sobre la investigación radical en base en la Ciudad de México y queremos subrayar los estudios a través de sur y norte. He organizado para descentralizar la producción, el reconocimiento de producción y para reconocer el material relevante en en el lado sur global. Y claro que nada de esto pasó individualmente, entonces le doy la gracia a la Asociación Bibliográfica de UCLA, a mi compañera Susie Lee por ayudarme a organizar todo el lado logístico de las series. Y también muchísimas gracias a Ángel y Eliana que van a estar interpretando este evento para que esté disponible a un público más amplio. Y muchísimas gracias, claro, a todas las personas que están participando hoy también. Si gustarían tweet, usen el hashtag RadPub y voy a agregar todas las redes sociales en el chat. Solo voy a platicar por unos 30 minutos y luego va a haber un tiempo después donde se pueden compartir preguntas en la cajita de Q&A en español o inglés, en cualquier idioma que se les haga más cómodo. Y finalmente, al final del programa, les voy a enviar un cuestionario de 2 preguntas, de qué les gustó, qué les gustaría mejorar, y con esta información podremos organizar las próximas sesiones. Entonces ya con esto se la voy a pasar a mi gran amiga, la presentadora, Sol. Sol es una traductora, una lingüista y está basada en la Ciudad de México. Y está trabajando y tiene sus estudios de UNAM. Fundó Un Murguero en 2015 y es parte de una colectiva del taller. También es una miembro de la casa Gato Negro, de donde ha estado de 2007 a 2015. Su trabajo incluye una variedad de libros sobre arte contemporánea y archivos y ha agregado al contenido bilingüe y también ha colaborado con diferentes escritoras como Leanne de 2012 a 2013. Ha trabajado como una facilitadora de traducciones en Unisur, que está en Guerrero, México. Y su trabajo más reciente incluye historietas en San Juan, Oaxaca, del Valle de Mezquital y del idioma purépecha de Santa Fe de la Laguna, en Michoacán. Y ya con eso se lo paso a Sol. Tique, por la oportunidad de compartir el trabajo que hacemos en Hormiguero. Muchísimas gracias también a la Sociedad Bibliográfica de América por la oportunidad y muchísimas gracias a todos ustedes interesados y entusiastas por el tema. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar y muchísimas gracias a los intérpretes por su fantástico trabajo de ir nivelando las injusticias del lenguaje en todos los espacios. En defensa de territorios cognitivos, traducción y tipografía en Santa Fe de la Laguna es el título con el que quise nombrar esta charla, que narra el trabajo que venimos realizando desde 2016 y en particular durante todo 2019, en específico en Santa Fe de la Laguna. Antes que
se saltó. Antes de empezar, quisiera compartirles unas cuantas premisas, ¿no? Hormiguero es un espacio de exploración de las relaciones de poder entre las lenguas. Suele utilizar la publicación en lenguas indígenas como uno de esos mecanismos de exploración, pero no se restringe nada más al ámbito editorial. Queremos publicar en estas lenguas porque a la hora de trabajar todo el ciclo de producción editorial, se va desvelando todo el entramado de la política homogenizante del Estado mexicano, del Estado-Nación mexicano. Y es con una materialidad palpable, ¿no? Que toda la ideología monolingüe y monocultural, abiertamente lingüicida, va quedando frente a nosotros, ¿no? Todas las herramientas de las que carecemos para realizar este trabajo contribuyen a reforzar esa ideología, y es contra lo que queremos pues avanzar y sobre todo compartir las reflexiones que se generan en el camino, invitando a más personas a sumarse a la reflexión y a ir tomando en cuenta cómo hasta en los aspectos más técnicos del diseño de un carácter, esa ideología se ve reflejada, ¿no? Y que tiene consecuencias políticas e ideológicas trascendentales. Otra de las motivaciones de hacer este trabajo de publicación en lenguas indígenas es acercarnos a estas otras lenguas desde otra perspectiva, distinta sobre todo a la que yo recibí en mi formación como lingüista, ¿no? En la que las necesidades y los reclamos y las prioridades y las epistemologías de las comunidades de hablantes se ven sistemáticamente ignoradas por la academia especializada en estudiarlas, ¿no? La academia de los lingüistas. Entonces, partiendo de estas tres premisas, quiero establecer con mucha claridad que no podemos, como hacen los lingüistas desde la academia particularmente, seguir pensando en las lenguas de manera abstractas como estos sistemas idealizados, ¿no? Los hablantes y las lenguas que esos hablantes hablan están anclados a un territorio específico, han evolucionado con esos territorios y son esas lenguas y esas comunidades las que suelen defender los territorios de la depredación capitalista. No podemos seguir escindiendo, ¿no?, los procesos de defensa de la autonomía y del territorio con los procesos de lengua, llevándolo a abstracciones como cultura o folclorizaciones que el Estado le encantan, sino tenemos que reconocer que la preservación de las lenguas, de la biodiversidad, de la naturaleza, son una y la misma lucha. Entonces, de este modo, como dice también la lingüista y activista de lenguas por la diversidad lingüística, Yasnaya, Elena Aguilar Gil, cada vez que se habla una lengua no hegemónica o una lengua indígena, se convierte en un acto de resistencia que atenta contra la hegemonía del Estado. Es a partir de esos actos mínimos donde también se defiende la epistemología de una nación y su territorio cognitivo y la defensa y el derecho a la transmisión de todos esos saberes y todas esas formas particulares, ¿no?, que muchas veces están ancladas en formas retóricas muy, muy especializadas. Entonces, bueno, frente a toda la vastedad de este problema, no es fácil encontrar respuestas, pero bueno, al menos una de las vías que nosotros hemos encontrado es a partir del trabajo colaborativo de traducción de historietas. Trabajamos traduciendo historietas porque nos parece que desde el proceso mismo de la traducción se empieza a establecer un ejercicio libre y gozoso de la lengua, que es una parte muy, muy importante, el gozo como acto político, no reduciendo la lengua a un sistema de transmisión de información con motivaciones pedagógicas específicas, ¿no?, sino sacando la lengua de los territorios donde se le ha constreñido y llevándola al espacio más cotidiano, menos didáctico que se pueda, y eso es una de las cosas que nos dan las historietas. Entonces, el trabajo de traducción de historietas, como ya dije, tiene sus antecedentes desde 2016. Se han trabajado diferentes lenguas en distintos territorios,
Y ha sido una búsqueda laboriosa de encontrar tierra fértil donde sembrarlo. Se requieren bastantes condiciones para que un trabajo así pueda realmente fructificar. Y esa tierra que finalmente recibió este proyecto es tierra purépecha en Santa Fe de la Laguna. Santa Fe de la Laguna es este puntito rojo que ven aquí al norte del lago de Pátzcuaro. Digamos, para darles un punto de referencia, estamos como 1 hora de Morelia, que es una ciudad importante en el centro del país. Y Santa Fe de la Laguna específicamente es un foco de resistencia purépecha reconocido por el resto de la nación purépecha, tanto en términos territoriales como en términos lingüísticos. Por eso es que también ahí encontramos tierra fértil para desarrollar este trabajo. Santa Fe de la Laguna en los años 80 vivió un conflicto territorial muy fuerte frente a su cabecera municipal mestiza. Y en esa lucha se establecieron tanto la bandera purépecha como el lema que la representa, que es la imagen que podemos ver aquí, dibujada por una niña. Esta imagen y esta frase yo la conocí en los primeros momentos de conocer este territorio, y Hucharwinapecua significa nuestra fuerza, donde en este pequeño dibujo infantil se sintetiza, ¿no?, justamente la propuesta de no desligar ya más lengua y territorio y de contribuir a fortalecerlos de manera conjunta. El trabajo que hacemos es un estudio productivo en el que juntas, porque somos un equipo de 8 mujeres, 8 o 10 mujeres, entre mujeres y niñas, en las que juntas poco a poco vamos leyendo las historietas en español y vamos generando versiones posibles. Traducir historietas tiene además también la ventaja de tener la imagen como marco de referencia. La interacción entre el texto y la imagen nos permite saber qué tan adecuada pragmáticamente es la versión que estamos planteando. Y la imagen misma nos devuelve una evaluación. Entonces, metodológicamente, la interacción entre texto e imagen resulta muy atinado para ir haciendo formación de traductoras, que es un poco lo que estamos haciendo. Tomando hablantes expertas en sus lenguas, ¿no?, y generando unos espacios de reflexión metalingüística que no queden en el vacío, sino van dirigidas a una producción editorial en este caso, con miras a ser compartidas con el resto de la comunidad y que generen un proceso de discusión en torno a las formas escritas y a los tipos de publicaciones que la misma comunidad solicita o requiere o quisiera ver. Hemos trabajado con este mismo equipo a lo largo de todo 2019 en sesiones intensivas de 4 días. Fueron 10 sesiones de trabajo a lo largo de todo el año. Logramos traducir unos 5 episodios de Little Nemo in Slumberland, que es una de las historietas con las que trabajamos, y también un fragmento de un manga autobiográfico de Shigeru Mizuki. Entonces toda esta charla viene de los procesos que se van develando en el ciclo de publicación de estos trabajos de traducción. Pero una de las cosas que no quiero pasar por alto y quiero detenerme un poco porque es mucho el centro del proyecto, es el proceso mismo de traducción. Todo lo que traducir colaborativamente va detonando, ¿no? Bueno, lo voy a leer para que se pueda traducir porque está en español. Y entonces lo que tenemos aquí son reflexiones vertidas en nuestras sesiones de conclusión de qué es lo que pasa cuando traducimos juntas, ¿no? Una de las cosas principales es la adquisición de mayor conciencia sobre la propia lengua. Uno de los ejemplos en los que ellos se manifiestan es que se empiezan a poner más atención
en los préstamos que se introducen en el habla de los niños. Empieza a haber una noción de purismo lingüístico que se empieza a desarrollar como un mecanismo de defensa y atención hacia la lengua. Sin juzgar, ¿no? Pero empieza a haber esa sensibilidad por la pureza, ¿no? Y la pureza como un mecanismo de defensa. Hay un proceso de autoevaluación, autorrevaloración a partir de reafirmar la responsabilidad con la lengua y con la comunidad al trabajarla. Una de las frases que utilizábamos desde el principio del taller es que la lengua, como la tierra, es de quien la trabaja. Y entonces el proceso de autorización es entre ellas mismas, ¿no? Al irse reconociendo entre ellas como expertas de su lengua, por las que ellas quieren trabajar para preservarla, ya no necesitamos legitimaciones externas. Y uno de los detalles también muy bonitos de este trabajo es que yo no hablo la lengua. Entonces, mi ignorancia me desautoriza automáticamente y eso contribuye a romper las jerarquías dentro del salón y yo paso a ser una contenedora que pone fruta y contribuye con entusiasmo, pero son ellas las que realmente van desarrollando el trabajo porque yo tengo poco que aportar en el sentido de las versiones. O sea, soy apoyo, pero no doy respuestas. Y esta dinámica de trabajo colaborativo donde se van consensuando las versiones, se encuentra que al ser más relajada se convierte más como en una charla en la que, como todos sabemos, cuando estamos en nuestras comunidades de habla, la lengua en sí mismo es un gran juguete, ¿no? Entonces jugamos con la lengua al traducir y en ese sentido la noción de trabajo también se puede llegar a difuminar un poco. Una parte fundamental del trabajo es que es un equipo intergeneracional donde niñas de 12 años, sí, las más jóvenes tienen 12, participan activamente, ya sea con sus aportaciones del léxico particular de sus casas, ¿no? Estableciendo que en realidad las comunidades de habla son también idealizaciones y que podemos ver a nivel de cada casa cómo el léxico va cambiando, ¿no? Sutilmente, pero va cambiando. No hay una homogeneidad en ninguna comunidad, esas son idealizaciones. Y también el desarrollo de la sensibilidad poética. Hay una niña en particular que se convierte en el filtro último de la validación de las versiones propuestas por el grupo, porque se le ha reconocido a partir del trabajo cotidiano que es una joven poeta en potencia, ¿no? Y entonces ya no solo es la adecuación pragmática de la versión, sino la sutileza poética de la mejor versión que se planteó entre todos, la que llega al texto final, ¿no? Otra de las grandes sorpresas o no sorpresas, no lo sé, es la necesidad de empezar a publicar obra original en purépecha, ¿no? La traducción también sirve en ese sentido para acompañar un ciclo de producción editorial, ir mostrando cada una de las fases que implica el proceso y transmitir de esa manera las ganas por publicar y de empezar a generar los contenidos originalmente desde el lugar específico en el que estamos trabajando. Y eso tiene mucho potencial con miras a ir construyendo una editorial comunitaria que pueda funcionar al servicio de las necesidades e intereses locales, ¿no? Pero todo este trabajo plantea retos en varios sentidos. Ahorita me voy a limitar como a la cuestión tipográfica en sus distintos niveles, que tiene que ver con los problemas con las fuentes, con los problemas de lecturabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia del lector cuando se enfrenta al objeto y los géneros específicos que trabajamos nosotros. Sobre las fuentes, haciendo una pequeña muestreo en los libros que tengo en mi biblioteca, simplemente es muy fácil ver cómo la ignorancia y el alejamiento por diseño, ¿no? Porque está diseñado que sea así, que tienen los especialistas en tipografía o en formación de libros sobre estas lenguas es palpable. O sea, se nota en el objeto final un miedo
y la ignorancia que tenemos para formar un texto en una lengua que no comprendemos, y esas son cosas que tenemos que ir superando paulatinamente. Como son lenguas cuyos alfabetos, al menos aquí en México, están construidas a partir del alfabeto latino, se agregan diacríticos y modificaciones o combinaciones de formas que las fuentes no están programadas para recibir. Y entonces los diseñadores intentan solucionar estos problemas, ya sea mezclando fuentes o modificando los tamaños, y eso va a empezar a generar un ruido y una sobreposición que se va a ir acumulando a lo largo de las páginas. Luego hay caracteres en sí mismos que presentan problemas de legibilidad por las estructuras que tienen, la I herida, que es bastante común en México que se use, que está ahí con un palito atravesado, baja su legibilidad muchísimo en puntajes pequeños. La gente no sabe distinguir a veces un apóstrofe que se usa para marcar una consonante glotal y lo marcan con una tilde de acento. Y en las páginas de estos intentos sinceros por contribuir a los ecosistemas editoriales, vamos viendo esta ignorancia por diseño con la que hemos crecido todas, a la que hay que ir apelando y a la que hay que ir minando, ¿no? Ese es uno de los propósitos principales de esta charla. Irle perdiendo miedo a contribuir y a meterse en estos temas. Sobre asuntos, digo, yo no soy tipógrafa, soy editora, pero es mi experiencia como editora la que vengo a plantear para ir convocando a todos los actores involucrados. Y en ese sentido voy a empezar por hacer una crítica de lecturabilidad de uno de los libros que yo he editado, para empezar por casa. Este que ven aquí es un libro que editamos hace 1 año y medio, está básicamente en español, pero tiene la introducción escrita por Emiliana Cruz, que es la compiladora de este libro, en chatino. El chatino es una lengua tonal que marca sus tonos con superíndices, que son, y cada palabra lleva su propio tono. Entonces, al final, lo que tenemos es esta mancha. Además, las palabras son casi siempre monosilábicas. Entonces, al final, lo que tenemos es esta mancha de texto muy poco indiferenciada, donde es muy complicado por todas las grafías que van hacia arriba, distinguir incluso los renglones, ¿no? Y las divisiones entre palabras. Estos son retos importantes para la comunidad de especialistas en tipografía, porque necesitamos garantizar que la experiencia de lectura de estos textos sea una lectura fluida, tomando en cuenta también que los procesos, que los lectores en estas lenguas no suelen tener muchísima experiencia al no haber muchísimo material que leer. Entonces hay un estado de primeros lectores que necesitan apoyos visuales para que la lectura de estos textos sea muchísimo más fluida, ¿no? Es difícil entender en este caso dónde acaba una palabra y dónde empieza la otra, porque la mancha es un poco demasiado continua. Entonces, bueno, ahorita trabajamos con lo que hay, pero sí es necesario tener estas discusiones en todos los ámbitos para ir produciendo las herramientas para poder trabajar dignamente. Otro caso es este libro en Mije de Ayutla, es una antología de literatura publicada en 2013, ¿no? Donde también por cuestiones de la longitud de las palabras, de la elección de formar el texto justificado, podemos ver estos callejones que rompen las líneas demasiado. Si en el caso anterior las líneas estaban demasiado apretadas y se volvían indistinguibles, acá se pierde fluidez en la lectura. Y por último, esta es la muestra del manga que tradujimos
en Santa Fe de la Laguna. Es una de las distintas pruebas que hemos hecho. Esta traducción, bueno, más bien, la elección de la tipografía se revisó varias veces, ya se pudo hablar con un especialista en tipografía y discutir las cuestiones de problemas de lecturabilidad que esto podría plantear. En general, la evaluación ya fue positiva por parte, digamos, del tipógrafo especializado, y quedará llevarla a las lectoras en la comunidad, que finalmente serán las últimas que aprueben y digan cómo es la experiencia de lectura. Aquí lo tratamos de cuidar lo más posible, pero es un esfuerzo continuo que hay que seguir haciendo. Y bueno, en el caso de los géneros, en el cómic es particularmente importante la relación que existe entre las convenciones tipográficas que se usan y las adecuaciones que hay que hacer para estas lenguas, ¿no? En algunos casos es necesario empezar a crear fuentes adecuadas al género y a las lenguas, ¿no? Porque no todo se puede formar con fuentes genéricas con o sin patines, ¿no? Por ejemplo, está esta nueva tipografía que acaba de sacar Google hace algunas semanas, ¿no? Que pretende cubrir un gran espectro de sistemas de escritura, la Noto, pero es una tipografía sin serifas, muy sencilla, que no necesariamente funciona en todos los géneros y en todas las clases de publicación. Entonces, es necesario ir creando más herramientas adecuadas. Y en algunos casos va a ser necesario redibujar las fuentes a mano, que fue una cosa que empezamos a hacer, para poder publicar esta traducción de Little Nemo in Slumberland. Es el primer episodio de esta historieta fundacional. Y como pueden ver en este acercamiento, a la hora de tratar de formar la historieta, los superíndices que marcan los tonos se adelgazan demasiado, de tal manera que eso ni siquiera es posible imprimirlo y que tenga algún grado de legibilidad. Entonces, bueno, en este caso empezamos a redibujar la fuente a partir del trazo original del autor. En ese proceso estamos, para poder garantizar que la experiencia de lectura sea la más gozosa posible. Porque todos estos pequeños ruiditos que fui tratando de señalar poco a poco, interrumpen muchísimo el gozo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Se convierte en ruido visual que te saca de la experiencia porque el error te alerta. Y lo que queremos es una experiencia gozosa y fluida. Para eso, lo que es necesario es establecer estos diálogos y estas redes, ¿no? Ir visibilizando el problema en todos los espacios del libro con todos los actores involucrados, ¿no? Hemos hecho también un poco de trabajo de sensibilización en espacios especializados en tipografía aquí en México. Y todo eso buscando la colaboración interdisciplinaria. En 2020, hace más o menos un año, empezamos un grupo de trabajo en una feria de libros de arte, Index Art Book Fair, en la que logramos convocar a más de 80 personas vinculadas con el ciclo de producción de libros en lenguas indígenas para discutir estos temas y empezar a trabajarlos. Lamentablemente empezábamos ese proceso, comenzamos a hacer un archivo propio de publicaciones, se vio coartado por la pandemia, ¿no? Esta es la publicación que generamos para ese mismo grupo de trabajo, que incluye sobre todo muestras de algunas de las lenguas de esos territorios. Porque como decía hace un momento, la ignorancia de estas lenguas es una cosa que se ha hecho por diseño. Entonces hay que empezar por compartir las formas de cómo se ven estas lenguas cuando se ven escritas, ¿no? Para poder comenzar a entender el problema
y a trabajar sobre él. Entonces, bueno, al menos en mi pantalla del lado izquierdo, lo que tienen es una muestra de la lengua yuhu o otomí. Y del lado derecho lo que tienen es una muestra del Lombeayuts de la costa del Pacífico en México. Es tanta la variedad de lenguas que poco a poco tenemos que irnos sensibilizando a conocerlas por nombre, a acercarnos a estas formas que no son las cotidianas y aprender a inventar maneras creativas de trabajar con ellas y de relacionarnos con ellas. A modo de conclusión, es recalcar que para que este trabajo fructifique se necesita seguir sustentando esta red amplia, ¿no? Que nutre el aprendizaje y el diálogo. Hay mucho, mucho que aprender. Hay mucho, mucho que imaginar para solucionar. Y tenemos que estar involucrados todos los agentes. No podemos trabajar sin los bibliotecarios, sin los libreros, sin las traductoras, sin los editores, para lograr un poco más de momento, ¿no? Y pues la pregunta final, ¿no? Todas aquí como participantes de la cultura escrita, ¿no? Como promotoras de la cultura escrita, tenemos en nosotros, quedan en nosotros como una decisión política y ética, reflexionar sobre por qué trabajamos con las lenguas que trabajamos y por lo tanto, para qué y para quién. Y bueno, pues quisiera agradecer para poder pasar al diálogo, a la conversación, a las mujeres y niñas que conforman el colectivo Wandacua, ¿no? Que son Jessica Acuapa, Ana Cecilia Alejandre, Anayeli Barajas, Gloribel Ceja, Karen Flores, Dulce Santana y Guadalupe Santana, por la oportunidad de aprender tanto con ellas y de ellas. Reconocer que sin la compañía de un montón de espacios, redes, organizaciones y personas, este trabajo hubiera sido realmente imposible, ¿no? Y bueno, otra vez a TICE y a la Sociedad Bibliográfica de América, las metodologías de traducción y los materiales son de distribución gratuita, por si alguien quisiera acceder a ellos. Y el correo es hormigueroeditorial@gmail. Y pues muchísimas gracias por dejarme compartir un proyecto que me apasiona y me guía. Muchas gracias. Thank you so much, Sol. That was amazing. Muchísimas gracias, Sol. Fue increíble aprender más sobre tu trabajo y entrar a esos detalles alrededor de los retos de la tipografía. Me da curiosidad y es un poco, no está tan relacionada, pero me interesa la parte de que el gozar, el placer es parte del trabajar en la traducción comunitaria. ¿Y me puedes decir cómo el trabajo o los participantes traen el trabajo del placer, del gozar a este tipo de proyectos? Pues en realidad es una cosa que sucede al trabajar con la lengua. O sea, la lengua es un juguete que traemos puesto, ¿no? Los juegos de palabras, los malentendidos, ese juego con la lengua es parte de la cohesión. Y aquí estamos jugando como con palillos a mover la lengua y ajustarle, y vas viendo que si le mueves aquí se va para allá, ¿no? Y si le mueves para acá se va para el otro lado, y entonces se generan contradicciones con la imagen, ¿no? Que producen significados que tú no quieres que estén, ¿no? Y la lengua te sorprende al manipularla. Esa es una de las cosas. La otra son las diferencias de las lenguas personales, ¿no? O sea, era muy constante que las niñas, o sea, que las adultas tuvieran como una versión más estandarizada de la lengua que se habla, digamos, en el espacio público, y las niñas tienen sobre todo la lengua de sus casas. Entonces, la sorpresa al reconocer que incluso en una comunidad pequeña hay variación, hay un gozo en el aprendizaje de sinónimos, ¿no? De sí, pero mi mamá lo dice así,
¿no? O sea, sí te entiendo, pero mi mamá lo dice así. Y se va generando una complicidad en ir estableciendo las similitudes y las diferencias, ¿no? O sea, porque es jugar con la lengua y no hay mejor juego que la lengua, ¿no? Bueno, creo yo. Supongo que un artista Dice la sonoro, lingüista. sí, sí. So we have about 10 minutes for questions. Tenemos 10 minutos y les animo a cualquier persona en el público a escribirnos preguntas en la porción de Q&A. Me gustaría responderles sobre cualquier pregunta que le tengan a Sol sobre el proyecto. Y mientras piensen sus preguntas, yo tengo otra. Me da curiosidad saber si hay fuentes que funcionan mejor para traducciones de pueblos originarios, o estás buscando una fuente distinta para cada proyecto que haces, para cada comunidad? Lo que pasa es que el problema es que para el manga funciona la que escogimos para Purépecha, pero si tú quieres trasladarla al chatino, ya no funciona, ¿no? Porque las características visuales del chatino son muy, muy distintas del purépecha. El purépecha es una lengua cuya morfología es súper complicada, bueno, no complicada, tiene una morfología muy vistosa y entonces genera estas palabras muy, muy largas. Mientras que el chatino es una lengua de palabras monosilábicas y visualmente no tienen nada que ver, ¿no? Entonces necesitamos herramientas para cada una. Es uno de los problemas con una de las iniciativas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acá en México, es que de hecho ya se generó una tipografía que, digamos, cubre todo el espectro de todas estas lenguas. Pero al agruparlas bajo el término lenguas indígenas, estás agrupando peras con manzanas. O sea, es mucho más difícil solucionar el problema, bueno, no el problema, las necesidades del purépecha y las necesidades del chatino en una misma fuente que las englobe a las dos, que generarlas por separado. Porque entonces tienes un problema mayúsculo de tengo una pera y tengo una manzana y tengo que sumarlas a la fuerza. O sea, hay que ir buscando soluciones específicas para cada proyecto en realidad, ¿no? Porque no va a haber una fuente que te solucione para todos, porque el proyecto en sí mismo va a tener sus requerimientos gráficos específicos. Yeah, that makes a lot of sense that there's not going to be a one size fits all approach for No, no. the diversity of Sí, no va a haber un acercamiento para todos los abordajes, para todos los idiomas indígenas que existen en México específicamente. Tengo curiosidad si tú conoces algún esfuerzo de base, como un esfuerzo comunitario para desarrollar tipografías y fuentes para lenguajes específicos o lenguas específicas, o es una idea muy reciente solamente. Lo que se hace es solucionarlo con parches. Y el problema es que desarrollar una fuente es un proceso muy, muy caro, ¿no? Ahí hay un problema mayúsculo que tiene que ver con los recursos. O sea, plantear hacer una fuente para un cómic es carísimo, ¿no? Entonces, por eso hay que ir articulando redes para poder establecer para poder pues, encontrar soluciones creativas más que generar las fuentes desde cero. Tal vez ha habido fuentes generadas para lenguas específicas, pero no desde abajo. Y entonces eso genera problemas donde a lo mejor se desarrolló la fuente, pero sin contacto con la comunidad y entonces es imposible establecer ese puente. Sí hay intentos, pero en sentido de arriba para abajo y entonces no necesariamente exitosos. Yeah, thank you for highlighting. Sí, gracias por subrayar la relación de poder que es inherente en hacer este tipo de trabajo. Tú tienes una pregunta del público. Elika pregunta o dice, Además de las tipografías, ¿nos podrías contar qué otros aspectos, por ejemplo, la distribución en página, la opacidad en papel, etcétera, han sido difíciles de abordar?
Y la Mm, pregunta está en la caja de Q&A por si quieres leerla. ah, ya vi. Pues es que en esos sentidos el proceso es el mismo que con cualquier otro libro, ¿no? O sea, escoger los materiales, escoger el tamaño, eso pues, responde al proceso de publicación más tradicional, ¿no? O sea, aquí lo que se vuelve diferente son los retos que plantea estar trabajando con lenguas que no necesariamente conocemos y que están atravesados estos procesos por todas estas otras relaciones de poder que se establecen, ¿no? Y entonces es más bien cómo ir perdiendo el miedo, porque hay mucho miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo a equivocarnos en estos ámbitos. Entonces, cómo ir generando herramientas entre nosotras para ir moviéndonos de esos espacios que constriñen, ¿no? O sea, finalmente, si yo no me muevo del español, mi mundo se queda limitado a eso que el español me permite acceder, sabiendo que hay cosas muchísimo hay mucho más mundo más allá del español, ¿no? Y en ese sentido, creo que me gustaría traer a colación a Linda Tuji Smith en el sentido de que hace ciertas guías, ella lo piensa en términos académicos, pero creo que funciona para cualquier ámbito, ¿no? O sea, son preguntas guía, ¿no? De cuáles son las preguntas que estamos haciendo y quién hace esas preguntas, ¿no? ¿A quién sirve este trabajo que estamos haciendo? ¿No? ¿Cuáles son las posibles repercusiones negativas del trabajo que estamos haciendo? Y en ese sentido, nosotras mismas movernos, ¿no? De, de estas limitaciones que son falsas. O sea, ¿por qué yo no voy a poder trabajar con purépecha? O sea, no necesariamente tengo que ser hablante para reconocer que quiero contribuir a su fortalecimiento, a su subsistencia, a su resistencia, ¿no? Ujú. So thinking about those questions, Entonces, pensando en esas preguntas que acabas de hacer acerca de para quién producimos, habías mencionado que la comunidad tenía interés en publicar su trabajo original, el trabajo propio. ¿Puedes hablar un poco más acerca de cómo quieren ver ese trabajo, cómo se vería en contenido y también en formato y por qué es importante para esa comunidad? Pues eso no es algo que tuviéramos tiempo de trabajar todavía. Digamos que quedaron en los planes a futuro. Creo que tiene que ver con ir descubriendo la potencia de publicar al momento de participar en un ciclo de producción editorial, ¿no? Y entonces las ideas empiezan a surgir. La primera fue una niña de 12 años, ¿no? Que se empezó a imaginar un libro de fotografías de su comunidad, ¿no? Que quería ella representar a su propia comunidad a partir de un ejemplo de los materiales que llevamos, ¿no? Que me acuerdo en particular, ese era un libro de la impresora en Puerto Rico, ¿no? Un pequeño fanzine, era un libro de viajes con muchas fotos. Y entonces, a partir de tener ese ejemplo en sus manos, esta niña empezó a proyectar su propio libro. Y la otra idea que había también era un libro visual que pretendería recuperar las fotografías más antiguas, ¿no? Creo que tiene que ver instintivamente con la autorrepresentación, ¿no? Con quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Esas fueron los dos primeros proyectos que se nos quedaban en el tintero de trabajar, aunque uno de los invitados especiales, Andrés Villalobos, sí comenzó a trabajar con la niña la puesta en página de cómo se imaginaba ella su propio libro. wow, I hope y'all are able to take up those plans Pues again. espero que ustedes puedan retomar esos planes de nuevo cuando termine esta pandemia. Hay otra pregunta en el chat, la voy a leer en voz alta, pero también la puedes ver. Presentación, dice Roberto Tejada. Muchísimas gracias. Me pregunto si hay una manera de reconceptualizar la traducción a las específicas lenguas indígenas con la tipografía adecuada según la diferencia que puede existir entre lo que cada idioma entiende como prosa, la página justificada, y el verso poético que tal vez permite un ejercicio de libertad. Mm,
Yo creo que justo es lo que yo plantearía. Salirse de estos marcos tradicionales de cómo se debe publicar, ¿no? O sea, porque justo en el ejemplo que mostré, si no hubiéramos justificado, se hubiera justificado el texto y se hubiera formado a la izquierda, ¿no? Dejando en bandera el lado derecho, a lo mejor hubiera sido mucho más agradable en la lectura, ¿no? Justamente la propuesta es esa, no tratar de ir trasladando las convenciones más típicas de la formación de páginas en narrativa, en este caso, porque no funcionan, ¿no? Y toda la intención de esa colección está, o sea, viene del lugar más, no quiero decir correcto, pero bueno, para pronto correcto, ¿no? Y sin embargo, hay ciertos procesos convencionalizados en la producción editorial que simplemente se trasladan sin pensar. Entonces sí, o sea, yo creo que lo que tenemos que es ir pensando para cada proyecto cuáles son las soluciones más sencillas que den el grado de lecturabilidad más alto, ¿no? Digo, es un proceso en el que yo estoy poniéndome a pensar, creo que me falta muchísimo que aprender, sé muy poco de tipografía, pero es activando estos diálogos y compartiendo y proponiendo cosas, ¿no? Que vamos a poder ir encontrando soluciones. So we have one more question that I think will be good Hay to una end. pregunta más que creo que va a ser muy excelente para terminar. ¿Dónde es que la gente puede encontrar los libros que han publicado? Pues ahorita escribiendo al correo hormigueroeditorial@gmail.com. Los libros, las publicaciones en Purépecha no se han publicado todavía por la pandemia. Se van a presentar primero en la comunidad, además, antes de ponerse a la venta fuera de la comunidad. Se va a desarrollar todo el proceso de presentación y activación dentro de la comunidad. Y después, a través del correo electrónico, creo que sería el mecanismo más sencillo de compartir. Yes, and I encourage all the Sí, librarians. y aliento a todos los bibliotecarios en el público considerar adquirir estos libros para sus colecciones. Ya estamos a tiempo. Muchísimas gracias, Sol, por compartir más acerca de tu trabajo. He aprendido tanto como siempre hago en esas conversaciones. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Y quisiera recordarles a la gente que tenemos un evento más en esta serie que va a tomar lugar el día viernes 12 de marzo con la colectiva RRD de la Ciudad de México. Entonces, espero que se unan a ese evento también. Pueden encontrar más información en el sitio de internet de la Sociedad Bibliográfica de América. Por favor, únanse conmigo a darles las gracias a Sol una vez más. Muchísimas gracias a ti, a la Sociedad Bibliográfica de América, a los intérpretes, a todos los interesados. Muchas gracias a ustedes. All right, well, we will be signing off. Ok, vamos a cerrar. Gracias de nuevo por venir. Nos dará mucho gusto verles en la próxima.